y les voy a hablar de la nutrición en el enfermo hepático. Antes quiero recordarles de manera básica que entre las principales funciones del hígado están varias directamente relacionadas con la nutrición, como son la regulación del metabolismo intermediario de carbohidratos, lípidos y proteínas, la síntesis de la totalidad de proteínas de exportación para uso del resto del organismo, excepto las inmunoglobulinas, el resto son de síntesis hepática, síntesis de algunas hormonas y de precursores hormonales, IGF-1, angiotensinógeno, formación de la bilis, cuya función es capital para la absorción de las grasas, detoxificación de sustancias endógenas y exógenas, entre ellas la totalidad de las hormonas con influencia sobre la nutrición, fundamentalmente insulina y glucagón, control inmunológico y de alguna manera participación indirecta en el metabolismo hidrosalino. Por lo tanto, pueden comprender que una afectación grave del hígado tiene un impacto enorme sobre el estado nutricional. La segunda idea central que hay que recordar antes de hablar de esto es que el hígado es un órgano especial en cuanto a su vascularización, además de la irrigación arterial, como cualquier otro órgano que aquí no está representada, tiene una irrigación venosa especial, que es el sistema portal, que recoge la totalidad de la sangre intraabdominal, es decir, de todo el aparato digestivo y del páncreas. Esto quiere decir que todo el drenaje venoso intestinal y todo el drenaje venoso de origen pancreático llega al hígado antes que al resto del organismo. Y esto produce una enorme modificación de la sangre que sale del hígado con respecto a la que entra y que tiene mucha influencia en la nutrición. Por otra parte, en muchas enfermedades hepáticas avanzadas, la circulación portal está profundamente alterada por la resistencia intrahepática aumentada y hay una gran fuga de sangre, hay shunt portosistémico que altera totalmente los mecanismos de regulación nutricional. Les voy a hablar de 4 situaciones clínicas hepáticas que tienen aspectos nutricionales destacados: la insuficiencia hepática aguda grave, lo que llamamos hepatitis fulminante, la hepatitis alcohólica, las situaciones de colestasis crónica, y me extenderé un poco más en la cirrosis por su importancia epidemiológica. Si después en el coloquio quieren que hablemos de hepatitis crónica, etcétera, cosas con menor impacto, estaré encantado. La insuficiencia hepática aguda grave supone el fracaso de la totalidad de las funciones del hígado y para su diagnóstico se requiere que aparezca encefalopatía hepática y que exista un periodo máximo de 12 semanas entre la aparición de ictericia o la primera alteración analítica hepática y el desarrollo de encefalopatía. Y como otra condición, que asiente sobre un hígado previamente sano. La mortalidad sin trasplante es del 80%. Tenemos 3 subtipos de hepatitis fulminante según el tiempo de latencia entre la ictericia y la aparición de encefalopatía. Tiene una cierta importancia desde el punto de vista de la nutrición, porque cuanto más tarde, más se deteriora el enfermo. Es decir, están mejor, más enteros los pacientes sanos previamente, que por ejemplo tienen una hepatitis B aguda o tienen la desgracia de comerse setas venenosas y desarrollan un fracaso hiperagudo, que no aquellos que tardan más tiempo en ponerse definitivamente enfermos y que les da tiempo a degradar más su estado general. Los objetivos de la nutrición son fundamentalmente 3. El más importante de todos, evitar la hipoglucemia, dado que estos pacientes tienen la conservación de la glucemia totalmente alterada, como vamos a ver. El segundo es un estado hipercatabólico, evitar en lo posible la desnutrición hasta recuperación, o en la inmensa mayoría de los casos, si se puede, hasta el trasplante, y luego evitar la hipoalbuminemia, dado que la síntesis hepática de proteínas está muy disminuida y es mucho más difícil de manejar un paciente hematoso hipoalbuminémico. La albúmina tiene una vida media de unos 12 días, con lo cual es un evento relativamente precoz. La hipoglucemia ocurre debido a lo siguiente. Por un lado, al perder el hígado funcionalmente, se pierde el 70 al 80% de su masa en este cuadro, hay una gran insuficiencia hepatocelular que hace que la glucogenólisis, a partir del glucógeno previamente almacenado, que el hígado ya no almacena porque no puede, no exista, y la gluconeogénesis hepática se pierde, con lo cual no hay manera de suministrar glucosa desde fuentes endógenas, sean de hidratos de carbono o por neoglucogénesis. Y por otra parte, existe hiperinsulinemia porque debido al shunt masivo portosistémico funcional que existe, porque el hígado no funciona, la insulina no es degradada. Esto lleva a que estos pacientes tengan los mayores requerimientos de insulina conocidos, de hasta 500 miligramos al día en algunas ocasiones. Lo que se recomienda es un control estricto de la glucemia, horaria o bihoraria, en UCI por supuesto están estos pacientes, e infusión continua de dextrosa al 10-20% o más si es necesario. Y luego, no existen estudios de terapia nutricional para el resto de los nutrientes empírica
y usualmente se administran 40 a 50 kilocalorías día por vía enteral o parenteral, inicialmente de 0,5 a 1 gramo de proteínas kilo día y aumentar según el estado nutricional y la hiperamoniemia. Hay que recordar que el hígado sintetiza urea a partir del amoníaco. Como no puede sintetizar urea, tenemos una gran hiperamoniemia, que es uno de los factores esenciales para el desarrollo de encefalopatía y del edema cerebral que presentan estos enfermos. Y pueden usarse soluciones enriquecidas en aminoácidos ramificados, aunque no hay una evidencia firme de ningún tipo, dado que no hay ningún ensayo clínico que demuestre que son mejores que las soluciones estándar de aminoácidos, a pesar del dinero que se ha invertido en tratar de demostrarlo. La siguiente es la hepatitis alcohólica. El espectro de la hepatopatía alcohólica: cualquier persona que beba, cualquier varón, más de 80 gramos al día, o mujer que beba más de 40 gramos al día de alcohol, desarrolla una esteatosis. Solo una parte de estos pacientes desarrollan hepatitis alcohólica y solo una parte de estos llegarán a desarrollar cirrosis. Este es el espectro de la hepatopatía alcohólica, de modo que, como les digo, casi todos los enfermos las personas que consumen un poco más de alcohol del estándar desarrollan hígado graso. De estos desarrollan de un 10 a 35% hepatitis alcohólica, que en sus formas graves tiene una mortalidad del 50%. Son pacientes en general muy desnutridos y que presentan estos hallazgos típicos anatomopatológicos: un hígado graso, destrucción de los microfilamentos con hialina de Mallory y un infiltrado polimorfolicular en el parénquima. Se tardó muchísimos años en admitir que los corticoides eran útiles. Aquí les muestro un resumen no de ensayos clínicos, sino de metaanálisis que han agrupado ensayos clínicos, y en 4 metaanálisis de 5 se demuestra que los corticoides son útiles en cuanto a supervivencia y solamente en 1 no. Habitualmente los utilizamos. Pero desde el punto de vista nutricional no había ninguna norma clara para estos enfermos, más que había que alimentarlos bien, y en el año 2000 un grupo de Barcelona hizo este ensayo clínico en el que enfrentó glucocorticoides 40 miligramos al día de prednisona frente a nutrición enteral total con un suministro de 2000 kilocalorías al día, mientras que estos pacientes tenían una ingesta oral libre. Se les recomendaba que comiese. Son pacientes graves ingresados en el hospital, y estos pacientes fueron seguidos durante 365 días. Y el resultado fue este: la nutrición enteral total obtuvo una supervivencia a largo plazo del 62%, mientras que fue del 39% en los esteroides, tanto por intención de tratamiento como por tratamiento real. Como ven, las curvas son muy parecidas al principio y se separan, aunque no llegan a ser significativos los resultados, por el número de enfermos al final. El análisis de los resultados mostró que los pacientes que recibían esteroides fallecían, que la mortalidad era igual, precoz en los dos, al principio en ambos grupos, aunque fallecían más pacientes infectados en el grupo esteroides que en el grupo de alimentación enteral total, pero que la mortalidad infecciosa aumentaba mucho a partir del primer mes en los pacientes que habían recibido esteroides. Lo que tratamos de hacer ahora, aunque no hay ningún ensayo, hay algunos en curso, para demostrar si es más eficaz la asociación de esteroides con alimentación enteral, es alimentación enteral total más esteroides a dosis más bajas y por un periodo breve, para cortar la reacción inflamatoria tan importante que tienen estos pacientes al principio. El tercer grupo de enfermedades son las enfermedades colestásicas crónicas. Aquí les pongo una anatomía patológica de un estadio inicial de la cirrosis biliar primaria, que es el paradigma de la enfermedad hepática crónica. Evoluciona a lo largo de muchos años, como pueden ver aquí. Tiene un periodo silente, otro periodo de manifestaciones solo analíticas y ya un periodo clínico al final. Esto puede modificarse con el tratamiento actual que se hace con ácido urso desoxicólico, pero es una enfermedad que, cuando no se trata nutricionalmente desde el principio, tiene un impacto importante en la nutrición, tanto muscular como sobre todo ósea. Y el mecanismo es este: debido a la colestasis crónica, aunque sea de baja intensidad como es al principio, hay una disminución de sales biliares en el intestino que produce una malabsorción discreta. Estos pacientes no tienen esteatorrea, pero tienen una pérdida diaria discreta de grasas y asociadas a ellas de vitaminas liposolubles. El déficit calórico produce una disminución de peso y un aumento del catabolismo proteico que lleva a un cierto grado de desnutrición. Y las vitaminas liposolubles K, D, A y E tienen un impacto negativo sobre todo la osteopenia por déficit de vitamina D. También se ha involucrado, aunque no hay flechita, a la vitamina K en la osteopenia. Entonces, ¿por qué se produce esta alteración?
Pues porque esta mala absorción de grasas, al producir la desnutrición calórica, produce un aumento del catabolismo proteico en todos los sitios, entre ellos en la matriz ósea, y condiciona menor sustrato de mineralización. Por otra parte, hay un descenso de vitamina D, disminución de calcio, disminución del producto fosfocálcico que conduce a un cierto grado de osteomalacia. Esta disminución de calcio aumenta la PTH reactivamente, se produce un hiperparatiroidismo secundario con aumento de resolución ósea y osteitis fibrosa. Por lo tanto, la osteopenia de estos pacientes no es una osteoporosis estándar, sino una mezcla de 3 procesos patológicos óseos diferentes. Y esto se evita administrando suplementos fundamentalmente de vitamina D. Los requerimientos nutricionales o los consejos son: para vitamina A, 50.000 unidades al día durante un mes si hay clínica de déficit, que es muy raro que haya hemeralopia, y dosis de mantenimiento midiendo el retinol sérico periódicamente. Vitamina D, 25.000 a 50.000 unidades al día, 2 veces por semana si hay déficit, y luego 600-800 unidades al día de mantenimiento. Se pueden administrar preparados de pot una vez al mes. Y calcio, aproximadamente 1,5 gramos al día. Vitamina E, cuyo cuadro clínico es rarísimo, excepto en los niños, se administran inicialmente 800 a 1.200 y luego 200, y vitamina K, cuando hay un alargamiento del tiempo de protrombina, se puede administrar 1 o 2 veces por semana inicialmente y luego llega con 1 vez por semana. Se puede recurrir a la vía parenteral en el caso de la vitamina K si es necesario. Y en cuanto a la malabsorción de grasas en estadios avanzados, en este cuadro o en otras colostasis, se pueden utilizar triglicéridos de cadena media que no precisan de las sales biliares para su absorción. En España hay al menos estos 3 que yo he recogido y que utilizamos habitualmente, y que se pueden utilizar aproximadamente para suplementar el 50% de la ingesta diaria de grasa. Finalmente me voy a referir a la cirrosis. La cirrosis es el estadio final de muchas enfermedades que afectan al hígado, en nuestro medio las más comunes, la hepatitis C y el consumo excesivo de alcohol, aunque hay otras muchas. Esas causas producen una muerte celular más una inflamación crónica, con fibrosis cicatricial progresiva del hígado, lo que da lugar a que la regeneración hepática que se produce sea desordenada. Los hepatocitos ya no se colocan bien en las trabéculas porque hay una distorsión de la arquitectura, y esto altera el flujo sanguíneo hepático. Por un lado, altera la perfusión de los hepatocitos que quedan, que además cada vez son menos porque no se reponen por completo, y esto da lugar a insuficiencia hepatocelular. Y por otra parte, esta alteración del flujo sanguíneo hepático da lugar a hipertensión portal. Y la conjunción de ambas es lo que da lugar a la clínica de la cirrosis. Esto es lo que ocurre a lo largo de años para que un hígado normal se convierta en el hígado de su derecha, que es un hígado cirrótico. Y aquí tienen la microscopía óptica. Todo lo azul sobra, que son tractos fibrosos que determinan los nódulos de regeneración típicos de la cirrosis. Como pueden comprender, la circulación de la sangre a través de este magma fibroso y el contacto sangre-hepatocitos, que es la base de la función hepática, está muy alterado. Repito lo del shunt para que recuerden que todo eso se evade, y la mezcla de insuficiencia hepatocelular o la combinación e hipertensión portal para determinar la totalidad de la clínica. La cirrosis es una enfermedad, una vez que está establecida, es de larga evolución. Tiene un periodo que se denomina compensado, en el cual muchos pacientes ni se enteran de que tienen cirrosis, suele ser asintomática, el deterioro es lento y la supervivencia a los 10 años es de un 50%. Pero a partir de que aparece alguna de las complicaciones graves, hemorragia digestiva por varices, ascitis con infección de líquido ascítico o con deterioro de función renal, ictericia por insuficiencia hepatocelular, encefalopatía hepática o desnutrición, el curso es muy acelerado, con evolución en dientes de sierra, de modo que cada complicación, aunque se recupere el paciente, llega a un nivel inferior al previo, la clínica es florida y la supervivencia a los 5 años es peor que en la de muchos tumores, un 20%. En todo este periodo hay un riesgo de 1 o 2% al año de desarrollo de hepatocarcinoma. Y este es el ejemplo típico de paciente cirrótico avanzado, con una gran desnutrición proteica, pérdida de masa muscular, una gran distensión abdominal por ascitis, es un varón con signos evidentes de ginecomastia. Este es el estadio final de un cirrótico, como llegan muchas veces al momento del trasplante, y que debe evitarse que lleguen así porque sus complicaciones son mucho mayores. Aquí tienen la prevalencia de desnutrición en la cirrosis de varias series agrupadas, como pueden ver ronda el 60%, y aunque en algunas series es más marcada en la etiología alcohólica, está presente también en la etiología no alcohólica. Esto es prevalencia de desnutrición en pacientes en espera inmediatamente antes del trasplante,
ven que la mayor parte tienen desnutrición moderada, pero que un 15% aproximadamente tienen desnutrición severa, como la del paciente que les mostré en la fotografía previa. Este es un estudio que estamos recién haciendo ahora en nuestro departamento, todavía números incompletos, hay pocos cirróticos en estadios avanzados, 15 y 9, estos son cirrosis precoz y estos son controles, pero pueden ver que ya desde estadios avanzados la masa muscular del cuádriceps tiende a estar disminuida en estos enfermos. Lo mismo que lo está la prealbúmina, aunque en estos pacientes en estadio Child A la albúmina es normal, la prealbúmina, que es un indicador sensible de desnutrición, está disminuida ya en estadios precoces y cae progresivamente según avanza la enfermedad. El tipo de desnutrición es muy parecido en todas las etiologías, aunque hay una mayor gravedad de pérdida muscular en la cirrosis etílica y en las enfermedades colostásicas que llegan a evolucionar a cirrosis, en la CBP, porque la discreta malabsorción de grasas hace que se consuma sustrato proteico. ¿Cuál es el impacto del estado nutricional en la evolución de estos enfermos? Pues esta diapositiva resume la situación clínica que está publicada y cuál es la variable clínica sobre la que influye de manera significativa. En pacientes cirróticos influye en la supervivencia global o en la supervivencia tras hemorragia digestiva o tras cirugía abdominal o tras ingreso hospitalario por ascitis. Después de la hepatectomía, de la cirugía de resección hepática, influye en las complicaciones posoperatorias. También influyen las complicaciones posoperatorias de cualquier tipo de cirugía en un cirrótico que se ha intervenido. En la hepatitis alcohólica influye en la supervivencia y en la función hepática. Y en el trasplante hepático, en el periodo post-trasplante, influye en la supervivencia de injerto y paciente. Por eso hay que evitar que lleguen tan desnutridos al trasplante. Este es un estudio relativamente reciente que demuestra que la desnutrición tiene un impacto negativo en la supervivencia. Son 225 pacientes y esto es un estudio multivariado en el cual las variables que se asociaron a mayor mortalidad de manera significativa fueron una escala de valoración de la gravedad de la cirrosis, el hecho de que tengan insuficiencia renal, la edad, el tiempo de protromina en la coagulación, y valorando el estado nutricional por una escala subjetiva, de tener nutrición normal, que el valor de riesgo de mortalidad sería 1, a tener una desnutrición grave, sube a 5,26, resultando en estas curvas de supervivencia. De modo que los pacientes con desnutrición grave tienen una mortalidad a los 6 meses cercana al 40%, mientras que los mejor nutridos tienen una mortalidad menor. ¿Cuáles son los factores que condicionan? Son múltiples y algunos modificables. Muchas veces es una dieta inadecuada, tanto cuantitativa como cualitativamente o inducida por el médico, que les prescribimos dietas que son imposibles de seguir, por la ausencia de sodio, por la restricción de proteínas que sean paladeables, etc. La malabsorción, que se pueden deberse a alteraciones pancreáticas en el caso de los alcohólicos, a la colestasis o al edema intestinal que se produce por la hipertensión portal, no suele ser una malabsorción manifiesta con gran esteatorrea, como les he dicho, sino una malabsorción de bajo grado, pero que a lo largo del tiempo repercute muy negativamente. Anorexia, náuseas y vómitos producidas por alteraciones gustativas, el enlentecimiento del vaciamiento gástrico por trastornos hidroelectrolíticos, la ascitis masiva hace dificilísimo que los pacientes puedan comer cantidades decentes en cada una de las comidas, los desequilibrios hidroelectrolíticos y luego una serie de alteraciones metabólicas propias de la cirrosis, como son la disminución de los depósitos de glucógeno, el aumento de oxidación de aminoácidos y de grasas para fabricar glucosa, por lo tanto el aumento de la gluconeogénesis, el hipercatabolismo proteico y en muchos casos un aumento del consumo energético basal, en un estado hipercatabólico. Y luego alteraciones hormonales con influencia metabólica y nutricional, como son la hiperinsulinemia y la hiperglucagonemia, el profundo descenso del IGF-1 y las alteraciones del eje hipófiso gonadal, que, como saben, las hormonas gonadales tienen efecto anabolizante. En el caso de la resistencia al glucagón, lo que ocurre es que, como hay una disminución de la glicogenólisis y de la gluconeogénesis, hay un uso acelerado de combustibles alternativos, fundamentalmente proteínas, y lo que ocurre es que esto lleva a un aumento de la proteólisis.
Esto se refleja en que estos pacientes de media tienen el cociente respiratorio más bajo de lo normal, lo que implica que están desviando el metabolismo de los hidratos de carbono hacia otras fuentes. Y aquí tienen, en este mismo estudio que estamos realizando, cómo por grupos, aunque hay pacientes a lo largo de todo el espectro, los grupos de pacientes cirróticos tienen todos el gasto energético basal en reposo aumentado con respecto al que deberían tener al teórico, tomando el de los controles como 100%, que lo tienen bastante bien, con respecto al teórico tienen un 102%, pero vean que la media de los pacientes cirróticos están todos hipercatabólicos. En los pacientes hospitalizados hay una serie de factores más que contribuyen a la desnutrición. El ayuno, al que le sometemos los médicos por pruebas diagnósticas, o el obligado por hemorragias digestivas o encefalopatía. La administración de laxantes que produce diarrea, dietas muy poco atractivas y complicaciones inevitables en ocasiones, o el estado hipercatabólico que puede atenuarse. Aquí tienen un trabajo clásico que nos ha modificado el manejo dietético de estos pacientes. Esto es el balance de nitrógeno de pacientes cirróticos comiendo 4 veces al día, comiendo 6 y además añadiéndoles una comida por la noche. Como les decía, esta tendencia al uso de combustibles alternativos a la glucosa, estos pacientes cuando están 8 o 10 horas en ayuno, lo que les ocurre es que inevitablemente catabolizan proteínas. Bueno, pues dándoles una comida justo antes de acostarse, se minimiza esa pérdida proteica y se beneficia mucho el balance nitrogenado. Por tanto, las normas generales serían la evaluación del estado nutricional, de la ingesta y de las necesidades nutricionales, alimentación oral, si es necesario enteral, mejor que parenteral, con acuerdo total con lo que se ha dicho en la charla anterior. Limitaciones solo cuando sean necesarias. La de sodio, desgraciadamente, es muy frecuentemente necesaria, pero ajustar a la situación del paciente. Proteínas en encefalopatía, se pueden usar suplementos de aminoácidos intravenosos si es necesario para evitar la desnutrición proteica, y grasas no fácilmente absorbibles sin sales biliares en la colestasis. Contraindicación de alcohol, en principio se debe contraindicar en todo paciente, aunque no sea alcohólica la cirrosis. Evitar ayuno más de 6 horas respetando el sueño nocturno, 5 comidas al día y toma presueño, y tratar las enfermedades metabólicas asociadas, como por ejemplo la diabetes. Los métodos estándar del estudio del estado nutricional están muy influenciados por la cirrosis. Por lo tanto, lo que se hace es una valoración subjetiva que tiene en cuenta, utilizando varias escalas que hay. Esta es la del Royal Free Hospital de Londres, el índice de masa corporal, la circunferencia muscular del brazo, y si comen o no comen, se les clasifica y de acuerdo con eso se les trata. Los objetivos son obtener un balance energético neutro o positivo, según el estado del paciente, balance nitrogenado neutro o positivo, balance de sodio neutro o negativo, y evitar deficiencias de vitaminas y oligoelementos. Como estándar, 35 a 40 kilocalorías al día, de 1,2 a 1,6 gramos de proteína al día, limitados en encefalopatía hepática avanzada, hidratos de carbono 4 o 5 gramos día y grasa 1 o 2 gramos kilo día, utilizando, si es necesario, triglicéridos de cadena media. El sodio, se les debe recomendar no comer mucho sodio a todo cirrótico desde el principio, por razones que, si es adecuado, comentaremos luego, y en ascitis es menos de 60 milimoles al día, porque es muy difícil que alguien coma una comida que tenga menos de 60 milimoles de sodio al día, y valorar la necesidad de todos estos suplementos. Hay incluso fórmulas recomendados por litro de alimentación parenteral para administrar, y suplementos comerciales con varias composiciones a los que se puede acudir, con lípidos, sin lípidos, con más o menos proteínas, con mayor o menor contenido energético y con o sin vitaminas y oligoelementos, que son fácilmente paladeables y suponen un buen suplemento. Nutrición enteral, hay varios estudios publicados y en casi todos mejoran las variables nutricionales, en alguno disminuye la mortalidad intrahospitalaria y en alguno no se obtiene beneficio, pero es aconsejable usarlo en las indicaciones que se han dicho previamente. En cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada, que como digo se han gastado millones y millones de euros o de dólares en ver si son útiles o no, la conclusión es que no tienen ninguna utilidad demostrada, aunque pueden utilizarse porque no hacen ningún daño, y lo que sí, encarecen notablemente el tratamiento. Finalmente, 2 palabras para ver otras alternativas para mejorar la nutrición. El hígado fabrica una sustancia que se llama IGF-1 por efecto del AGH, que tiene un efecto trófico sobre muchos órganos.
está enormemente disminuido en la cirrosis. Este es un estudio nuestro de hace unos años, en el que se ve que conforme avanza la enfermedad, llega a ser indetectable en algunos pacientes. Y durante 10 o 12 años hicimos un montón de estudios en IGF-1, en cirrosis experimental en ratas, demostrando que la administración de IGF-1 exógena mejoraba la función hepática, la fibrosis hepática, la hipertensión portal y extrahepáticamente la desnutrición, la osteopenia, la malabsorción de azúcares y aminoácidos, la atrofia testicular y el hipogonadismo y la translocación bacteriana. Esto nos llevó a hacer un estudio en pacientes cirróticos, un estudio piloto, en el que nos quedamos cortos de dosis, a pesar de lo cual conseguimos un leve incremento del IGF-1 en sangre, y con esto se consiguió un aumento significativo de la seroalbúmina. Es decir, que es una vía que promete poder mejorar no solo la nutrición, sino la calidad global de vida y la salud de los pacientes cirróticos. En conclusión, la desnutrición es una consecuencia frecuente de las enfermedades hepáticas con un impacto negativo en la evolución de los pacientes. La terapia nutricional debe ser incluida en el tratamiento estándar de todos los pacientes con enfermedades hepáticas, y se precisan además tratamientos farmacológicos que mejoren directa o indirectamente el estado nutricional. Muchas gracias.